Y pasamos a otro también muy importante. En esta ocasión hablamos del plan de empleos. El presidente Evo Morales pues ha lanzado esto recientemente. Vamos a ver en la siguiente producción. Nuestra política, nuestro programa siempre está orientado a bajar esa profunda diferencia entre los ricos y los pobres. Un empleo inmediato, programa de infraestructura urbana, y quiero decirles, se va a invertir $40 millones. Un programa de protección y habilitación de áreas productivas, haciendo defensivos, llamados defensivos, o llamados también diques. Se recupera la tierra. Una inversión de $40 millones. Un programa de incentivo a las empresas para la inserción de trabajadores y jóvenes profesionales. Que un privado contrate a un obrero. Al obrero, si fuera necesario, vamos a capacitarlas. Nosotros estamos reservando para este programa $57 millones. Incentivo a la generación de empleos en las contrataciones públicas. La empresa que presenta como mayor generación de empleos será premiada con un 5% de calificación. Se ha creado un fondo para capital semilla con los recursos de la banca para otorgar créditos a micro y pequeñas empresas. Y tenemos un fondo de $9.4 millones. Total de inversión, nuevos montos para generar empleos, son $146.4 millones. Plan Nacional de Empleo. El presidente Evo Morales el pasado martes hacía el anuncio oficial con una implementación inmediata bajo 5 ejes temáticos y sobre todo con beneficio para varios sectores, por supuesto, y beneficiando sobre todo a los nuevos profesionales. Justamente para hablar de este tema está con nosotros la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado Toya. Muy buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hablar de este tema, primero hablando acerca de en qué consiste este Plan Nacional de Empleo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días, encantada de estar aquí en Bolivia TV desde Santa Cruz. Bueno, nuestro presidente ha hecho un anuncio muy importante el día martes, ha hecho la presentación del Plan Nacional de Empleos, que contempla una serie de medidas que están orientadas a fortalecer el crecimiento económico en el país. En realidad lo que hemos hecho es aglutinar varias iniciativas que existían en diferentes ministerios para poder darle un impulso necesario a la creación de fuentes laborales. Yo diría que tenemos 2 bloques dentro del plan. Un bloque que es el más importante, que está vinculado a la inserción laboral de trabajadores y de jóvenes profesionales, yo diría de largo aliento, porque ahí la idea es trabajar de la mano con el sector privado para garantizar empleos permanentes, estables, con beneficios sociales, el empleo digno que está establecido en la Constitución, Claudia. En el corazón del plan está un esquema de incentivos para que las empresas privadas incorporen en sus planillas a trabajadores y trabajadoras de manera estable. Hemos contemplado 3 modalidades. Una primera modalidad donde sobre un salario base de 2.000 bolivianos, la empresa incorpora a un trabajador y el Estado a través de este programa cubre los beneficios sociales, es decir, AFP, caja, aporte de vivienda, ¿sí? Luego hemos dado un paso más allá todavía en la segunda modalidad. Para determinados sectores y en determinados convenios que se haga con el sector privado, el Estado cubrirá el 30% del salario más los beneficios sociales, es decir, que el empleador solamente cubrirá el 70% del salario base, que es de 2.000 bolivianos.
Y luego tenemos una tercera modalidad, y eso tal vez sí es muy importante para muchos de los jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria o una formación técnica. Hemos establecido también una base de cálculo de 4.000 bolivianos para que esa clase de profesionales sean insertos en las empresas y también el Estado a través del programa cubra los beneficios sociales, así también para incorporar personal más calificado, no únicamente el trabajador que tiene el salario mínimo nacional. Diría que ese es el corazón de la propuesta de inserción laboral, pero también hemos contemplado algunas otras medidas normativas, Claudia. Una de ellas está vinculada a las contrataciones públicas. A partir de una reforma que vamos a hacer en el Decreto Supremo de Contrataciones Públicas, vamos a incorporar igual una premiación, un incentivo a las empresas que al momento de presentar sus propuestas a las contrataciones públicas demuestren la incorporación de nuevo personal. Eso no solamente va a incidir en las contrataciones que hace el Gobierno Nacional, sino que esta norma es de aplicación generalizada a todo el sector público. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, igual a través de un sistema de incentivos, es apoyar a aquellas empresas que se animan a incorporar nuevos trabajadores. Con esa medida tenemos previsto generar al menos 4.000 nuevos empleos. Con el esquema de incentivos que le comentaba anteriormente, son cerca de 35.000 empleos que hemos calculado que se pueden generar y que además van a ser empleos que tienen largo aliento. No es que termina el programa y se termina el empleo. Eso va a ser muy importante, trabajar con el sector privado. Luego, Claudia, comentarle, igual en un esquema de empleo con mayor permanencia, está el Fondo de Capital Semilla. Esta es una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que de la mano con el Banco de Desarrollo Productivo han conformado un fondo para los nuevos emprendedores y además igual para jóvenes profesionales. Toda esa gente que requiere su capital de arranque y que no tiene experiencia, porque ahora uno intenta acceder a un crédito de esta naturaleza que está disponible también a partir de la Ley de Servicios Financieros, pero resulta que lo primero que a uno le consultan es cuántos años de experiencia, dónde está su plan, cuál es su antigüedad. Entonces eso a veces resulta un tanto complicado. Entonces con este fondo tenemos la perspectiva de generar 295 nuevos emprendimientos, que eso también tienen un efecto multiplicador en la economía, porque cualquier emprendimiento, imaginemos un odontólogo que con este programa adquiere su silla para poder ejercer la función, para ejercer su trabajo y que además contrata a su auxiliar de odontología. Es decir, de ahí nacen empleos indirectos. Así es. Entonces ahí también estamos interviniendo desde una mirada de mediano y largo plazo. No es una intervención absolutamente puntual. Luego, también el presidente anunció que se van a disponer los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena para la generación de empleos. Son cerca de $200 millones que se van a distribuir en todos los municipios del país. Ahora, la condición para la distribución de estos recursos es que los recursos sean invertidos en el tema productivo. Es decir, que esos recursos no pueden ser utilizados para formaciones, capacitaciones, fortalecimiento institucional, no. Solamente es para proyectos productivos. Entonces, el presidente ya ha empezado a recoger muchas de estas iniciativas en municipios del país para poder financiar con el Fondo de Desarrollo Indígena. Yo cerraría ese primer bloque del plan y luego entraría a dos intervenciones que son inmediatas. Hemos denominado las intervenciones de empleo inmediato. Una vinculada a la infraestructura urbana, donde ahí hemos identificado algunas ciudades donde vamos a asignar recursos para hacer el trabajo de enlocetado y la creación de las empresas, las microempresas que van a proveer de las losetas. Entonces eso también tiene un efecto multiplicador porque está hasta la señora que va a proveer la comida, el transporte, eso realmente tiene muy buenos resultados. Y también tenemos un programa vinculado a la protección de áreas productivas. Entonces ahí también con la movilización de gente se hará la canalización de ríos, se harán diques, todo con tal de habilitar el espacio para que nuestros productores puedan asegurar su producción frente a los embates del cambio climático, las inundaciones. Entonces, como verás, Claudia, es una intervención
global y es realmente una medida muy intrépida como las cosas que hace nuestro presidente. Bien, ministra, conociendo a detalle este Plan Nacional de Empleos, ¿de dónde es que surge la idea de la creación del mismo, puesto de que hemos visto durante estos últimos días en varios titulares, sobre todo en los medios escritos, de que mencionan de que hay crisis económica y es por ello que se ha creado este Plan Nacional? No, bueno, en realidad el plan está inserto en nuestra estrategia para fomentar el crecimiento económico en el país. Yo realmente cuando me dicen que hay crisis, creo que es importante ver lo que está sucediendo en el vecindario. El promedio regional de desempleo, hoy por hoy la cifra que se tiene es de 8%. Es decir, que en la región 8 de cada 10 personas, 8 de cada 100 personas están en el desempleo. En el caso de Bolivia la cifra es de 4,5%. Ese es el último dato que nos ha dado el INE. Con esta intervención del plan de empleo buscamos generar al menos 60.600 fuentes de empleo. Entonces, haciendo un cálculo de esa incidencia, tenemos previsto bajar la tasa de desempleo a 2,7. Es una propuesta bastante ambiciosa, pero como hemos vinculado todos los programas relacionados al empleo en un solo bloque, esto va a permitir que podamos avanzar rápidamente y que se movilicen no solamente los recursos, sino todos los ministerios en torno a este objetivo, porque este año tenemos que crecer 4,7%. Eso es lo que nos ha marcado la ley del presupuesto, eso es lo que está definido. Entonces la vara está muy alta y es necesario hacer este tipo de medidas intrépidas para fomentar el crecimiento económico. Pero crisis yo la verdad es que no la visualizo. Justamente hablando del crecimiento económico, no lo dice en este caso el Gobierno Nacional, sino entidades internacionales, la CEPAL, el Fondo Monetario, quienes hablan de que a pesar de esta crisis mundial, Bolivia está creciendo y lo demuestra justamente con el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Sí, durante los últimos 3 años hemos sido campeones de crecimiento regional, ¿no? Yo creo que las medidas de nuestro presidente, del Gobierno Nacional, han sido muy adecuadas, porque lo que hemos hecho es generar un mercado interno que demanda servicios, demanda productos, y eso además es, o sea, uno particularmente aquí en Santa Cruz, circula por las calles y cada día ve una nueva actividad, ve un nuevo restaurante, ve un nuevo comercio, hay muchas cosas que se están moviendo. Efectivamente ha habido una desaceleración, pero no es una desaceleración del país, es una desaceleración mundial, como bien indicabas, Claudia, y también la región ha sufrido determinados embates que también tienen que ver con el cambio también de algunas perspectivas políticas, ¿no? Hay otras miradas. Además, en la región ven que hay una desaceleración y empiezan a retirar bonos, empiezan a reducir el gasto social, mientras aquí en Bolivia hacemos medidas contracíclicas que más bien tratan de impulsar a la economía en momentos que puede estar poniéndose un poco lento el crecimiento. Bueno, hay muchos sectores que han destacado este Plan Nacional de Empleos, entre ellos el sector privado. Anuncian de que es un incentivo para ellos. Sí, hemos escuchado muy buenas reacciones por parte del sector privado, porque aquí además es fundamental para que esto funcione que ellos se sumen a la iniciativa planteada por el presidente, para poder establecer el mecanismo de inserción laboral, para poder garantizar que la gente permanezca en las fuentes de trabajo. Vamos a tener que firmar convenios con ellos y tratar de incidir en los sectores que requieren mayor apoyo en este esquema de incentivos. Entonces, más bien esa es una convocatoria, un llamado para trabajar mano a mano con el sector privado para que esto funcione. Creo que hay mucho interés de muchas empresas de absorber a trabajadores, pero a veces existen algunos temores o estaban a la espera de un esquema de incentivos así de agresivo y ambicioso, como se ha planteado, Claudia. Muy bien. Mencionaba también la Central Obrera Departamental en Santa Cruz, de que esto forma parte de las políticas del presidente Evo Morales para el vivir bien de los bolivianos. Gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana, explicarnos a detalle y sobre todo a la población en qué consiste este plan de empleos y sobre todo esta oportunidad para los nuevos profesionales, quienes por supuesto están apostando por el crecimiento económico de nuestro país.
Claudia, el compromiso de venir a informar cada vez que sea necesario el avance del plan. Vamos a ir avanzando hito por hito y creo que es importante que la opinión pública, nuestros compañeros, los trabajadores nos acompañen y sepan qué es lo que estamos haciendo en cada momento, porque ya el presidente nos ha dado el empujón más importante y ahora seremos los ministros, los equipos técnicos que nos encarguemos de hacer que eso funcione realmente y se materialice. Muchas gracias por el espacio. Gracias nuevamente por su visita.